Ahora sí iniciamos. La sesión anterior estábamos conversando, correcto, sobre las fases de la contratación pública en el marco de la nueva ley de contratación pública, que es la ley 32069, la Ley General de Contratación Pública. Ya hemos conversado sobre actuaciones preparatorias, que es la primera fase. Hemos conversado sobre selección, que es la segunda fase. Y hoy toca conversar sobre la tercera fase de ejecución contractual. A ver, yo les pregunto, si han estado atentos a la clase. Yo les pregunto, a ver, escriban en el chat. O si quieren, participen. ¿Cuál es la finalidad de la primera fase de la contratación pública? De las actuaciones preparatorias. ¿Cuál es la finalidad que persigue la nueva ley de contratación pública en actuaciones preparatorias? ¿Para qué hacemos todo el tema de interacción con el mercado? Analizamos el tema de las cotizaciones, estudiamos a los proveedores. ¿Cuál es la finalidad de la primera fase? ¿Para qué hacemos todo eso? Carlos, muy bien. Elaboración del expediente de contratación. Correcto. Muy bien, tu punto, Carlos. ¿Por qué es importante esto? Y ahí era un poco a modo de repaso lo que comentábamos, ¿no? Que gran parte del sector público no sabe planificar. Y cuando tú no sabes planificar las compras que vas a hacer el 2025, el 2026, el 2027, en bienes, en servicios, en obra pública, pasa que como entidad no vas a saber qué es lo que quieres comprar, no sabes lo que necesitas y por ende no planificas tu presupuesto público. En el camino puedes decir, necesitaba esto, o quiero hacer esta obra, o en el 2025, a mitad de año, quiero comprar ese bien, pero no está en mi expediente de contratación. Y eso en gestión pública acarrea que vas a tener problemas al momento de cumplir la finalidad pública. Cuando el ciudadano te empiece a reclamar, no vemos seguridad, señor alcalde. Cuando el ciudadano de a pie te empiece a reclamar, no veo mejoras en el sector salud. Cuando el ciudadano de a pie te empiece a exigir, eh, no veo que se refaccione el colegio tal. Y el error viene de no saber planificar, no saber elaborar mi expediente de contratación. Y es por eso que todos los que estamos en gestión pública, los que estamos en contratación con el Estado, tenemos que aprender a planificar. El 2026 va a entrar, Dios mediante, un nuevo presidente de la República. Y les pregunto a todos, el nuevo presidente que va a ingresar el 2026, julio del 2026, ¿qué expediente de contratación, qué expediente de contratación va a ejecutar? ¿El que ha sido planificado por el nuevo gobierno o del gobierno de Dina Boluarte, que está saliendo 2026? ¿Qué creerían ustedes en la contratación pública? ¿Qué expediente de contratación ejecutamos? ¿La del 2000, la que fue planificada el 2025 para el 2026 o la del 2026? ¿Qué creen? 2025. Correcto. Van a ejecutar el expediente de contratación elaborado por el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El nuevo presidente que va a ser electo el 2026 va a ejecutar el expediente de contratación que fue elaborado, fue planificado
el 2025. Así funciona. Es por eso cuando los medios de prensa dicen, ¿no? No, que queremos cambiar al presidente, que queremos cambiar al ministro, que queremos cambiar al Congreso. No funciona así. Porque si se tratara de un tema de cambiar a un ministro y poner a otro, ¿eso ayuda en gestión pública? No, no funciona así. Porque inclusive cambiando el ministro al que quieren cambiar, al menos la prensa, es al ministro del Interior. Y le dicen, no, ya has estado 3 meses, ya has estado 4 meses, y la inseguridad. Pero él viene ejecutando el expediente de contratación que fue planificado el 2024 para el 2025. Y en su gestión, lo que debería hacer es ejecutar, obviamente, lo que ha sido planificado para el año fiscal 2025 y proyectándose para el 2026. Es por eso que salió en prensa el ministro del Interior y dijo, vamos a declarar en emergencia las compras del Ministerio del Interior en temas de armas, municiones, equipamiento de seguridad que necesita la Policía Nacional del Perú. ¿Para qué? Para, en selección, en la segunda fase de la contratación pública, ya eliminar el tema de la primera y la segunda fase. Lo que quiere hacer es contratación directa. Y cuando uno hace contratación directa, elimina las dos primeras fases de la contratación. Obviamente no hay planificación, hay un tema de desabastecimiento. Entonces, ¿cómo se va a elegir? Solamente se invita al proveedor que tú quieras, porque justamente para eso utilizas la modalidad de contratación directa. Cotizas y otorgas la buena pro a la mejor oferta. Entonces, es más rápido las contrataciones directas, pero no es la regla. La regla es la competencia. La regla es aplicar los procesos clásicos, concurso público, licitación pública. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál, para un poco repasar, si yo les pregunto, cuál es la finalidad que persigue la segunda fase de la contratación pública, la selección, ¿cuál sería la respuesta? ¿Para qué hacemos la selección? Ya tenemos nuestro expediente de contratación, vamos a publicar, no en el SEACE, sino en el Pladicop, en la plataforma digital de la contratación pública. Estamos hablando de la nueva ley de contratación, ojo. Ya tenemos nuestro expediente de contratación, publicamos el tema de las convocatorias que van a hacer en bienes, servicios y en obras. Pero ¿para qué nos sirve todo eso? Convocar, evaluar, calificar, otorgar la buena pro. ¿Qué es lo que busca la segunda fase de la contratación pública? Que en la nueva ley 32069 se conoce como selección. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? A ver, los leo en el chat. ¿Cuál es la finalidad de la segunda fase de la contratación pública? La selección. ¿Cuál es? ¿Ideas? A ver, José, ideas. ¿Quiénes más están acá? Magali. ¿Cuál es la finalidad de la segunda fase de la contratación pública? ¿Para qué hacemos todo el tema de selección? ¿Para qué el Estado, la administración pública, pierde tiempo en publicar, registrar en el SEACE, bueno, en el Pladicop, el concurso público, una licitación pública? ¿Para qué perdemos tiempo registrando participantes, publicando bases, acogiendo, no acogiendo consultas y observaciones, evaluando, calificando las ofertas? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve la selección? Elegir la mejor oferta, ¿ok? La selección, la segunda fase de la contratación pública, tiene como objetivo seleccionar, su propio nombre lo dice, seleccionar, elegir al mejor proveedor en bienes, en servicios,
en obra, adicionando que en la nueva ley de contratación pública se va a aplicar principios como el valor por el dinero. No solamente el Estado ahora va a comprar lo bueno, lo bonito y lo barato. No necesariamente lo barato eh, finalmente va a ser lo mejor. El Estado puede pagar. Lo que quiere es contratar y seleccionar un proveedor con experiencia, que no va a dejar varada una obra pública, que va a ayudar a la administración pública a que logre sus objetivos programados en su expediente de contratación y que impacte en la vida de todos los peruanos de manera sostenible. Eso es lo que busca la nueva ley de contratación pública, con enfoques de gestión por resultado, con enfoques de transparencia, con enfoques de integridad, con enfoque de competencia. Así que ese es el objetivo que persigue la segunda fase de la contratación pública, que es la selección. ¿Ok? Entonces, primera fase, planifico mis compras en bienes, en servicios, en obras. Segunda fase, hago mi proceso para filtrar al mejor proveedor. Y ya entramos a la tercera fase. Porque una vez habiendo pasado todas las actuaciones de la segunda fase de la contratación pública, esto es, publicar mis procesos de bienes, de servicios, de obra en el Pladicop, luego publicar mis bases, registrar a los participantes, revisar las consultas y observaciones que eventualmente pueden formular los participantes, absolverlas, integrar las bases definitivas para poder revisar las ofertas y finalmente otorgar la buena pro, pasaremos a la tercera fase, que en la 32069 se conoce como la ejecución contractual, que es muy similar a la 30225. Hoy vamos a hablar, el día de hoy, vamos a conversar sobre la ejecución contractual. Bien, entonces, ¿qué novedades nos dice el artículo 45 de la 32069? Ya lo hemos conversado. Establece las tres fases de la contratación pública: actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual. Si uno quiere ver el cuadro comparativo con la 30225, ley vigente de la contratación con el Estado, que se va a derogar el 22 de abril del presente año, es por eso que todos tenemos que conocer las nuevas reglas de juego, porque a partir del 22 de abril del 2025 entra en vigencia esta nueva Ley General de Contratación Pública, la 32069. Y tenemos que estar preparados como funcionario público, como actores que participan en la contratación pública, porque se regula, artículo 45, actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual. ¿Correcto? Y los que me están preguntando, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos procesos que yo ya lancé, por ejemplo, en el mes de febrero, en el marco de la 30225? Cuando firme el contrato, ¿voy a aplicar la 32069? ¿Qué dicen ustedes? Repito el contexto, ¿ah? Ustedes son logísticos. Publican una licitación pública para el tema de elaboración de un expediente técnico y publican en febrero 2025, y esa publicación de esa licitación pública la realizan en el marco de la ley 30225. Adjudicas, pasa todo el proceso de selección y cuando firmas el contrato, que ya es
el mes de, digamos, mayo, ya firmaste el contrato, ese contrato va a estar en el marco legal de la 3022.5 o de la nueva Ley General de Contratación Pública, la 32069. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué aplico? ¿32069 ejecución del contrato o aplico la 3022.5? ¿Qué dice? 3022.5. Ya, 3022.5. Ok. ¿Qué más? 3022.5. Aplicas la ley 30, todo el proceso. Muy bien. En ese contexto que he planteado, muy bien, Julio, aplico la ley que yo utilicé como administración pública, como entidad, al momento de lanzar el proceso. ¿Ok? Si yo lanzo el proceso con la ley 30.22.5 y ya en abril, 22 de abril, que entra en vigencia la nueva ley, igual se mantienen las reglas de juego. ¿Ok? Bajo el principio de... ¿Qué principio aplico aquí? El que me dice el principio que aplico. A ver, le doy el punto, ¿ya? ¿Qué principio estoy aplicando aquí para el caso en concreto? ¿Qué principio? A ver, los leo. No es, no es un principio que está, por si acaso, en la ley de contrataciones, ¿ah? No. Es otro principio. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué principio, María? ¿Qué principio? No, no es un principio que está en la 30.22.5. No, no, no es un principio. Está dentro del derecho público. No es principio de legalidad, pero estás caliente. No es principio de legalidad, están caliente. ¿Qué principio? ¿Por qué aplico la 30.22.5 y no aplico la 32.069? ¿Bajo qué principio? ¿Se rinden o no? Principio de verdad material y retroactividad. Y retroactividad benigna. El principio de ultraactividad. Eso, retroactividad. No. Retroactividad, si estuviéramos en otro escenario, en que un funcionario o apliquemos, por ejemplo, la 32.069 en un proceso sancionador y la 30.22.5, tengo un artículo que le beneficie más al administrado. Ahí yo puedo hablar de retroactividad benigna, si quieres, en el marco del derecho público. Pero el principio es ultraactividad. Es por eso que el legislador, cuando aplica este principio, dice, si tu entidad lanzaste en febrero, 14 de febrero, tu licitación pública en el marco de la 30.22.5 y cuando ya firmas el contrato, entró ya en vigencia la nueva ley de contratación pública, no vas a aplicar la 32.069. Bajo el principio de ultraactividad vas a aplicar las mismas reglas de juego que se dieron en el marco de la 30.22.5. ¿Ok? Ese es el principio. Ya, ok. Mi punto dice. Ok, fidedigna, tu punto. Para el promedio. Muy bien. Bien, sigamos entonces. Hoy día hablamos de la tercera fase de la contratación pública, que es ejecución contractual en el marco, ojo, de la nueva ley de contrataciones, de la 32.069. Mi beca dice. Ya, ok. Escribe ejecución contractual entonces. A ver, ejecución contractual. Voy a agrandar las diapositivas, ¿ya? A ver, ya está. Para hablar de ejecución de contrato, primero, otra pregunta, ¿ya? Otra pregunta para el punto. A ver, los que están en el Zoom. Otra pregunta.
hay que diferenciar, para hablar de ejecución de contrato, hay que diferenciar qué es un contrato público, cuándo estamos ante un contrato público, las características de un contrato público y cuándo estamos ante un contrato civil, ante un contrato comercial. ¿Quién me dice tres diferencias entre un contrato público y un contrato civil, un contrato comercial? ¿Quién me dice tres diferencias? Hay más, pero solamente les pido tres. Porque a veces mis amigos civilistas, a los que yo quiero mucho, piensan que en contratación pública se aplica el Código Civil. Hay árbitros que resuelven controversias, por ejemplo, de penalidades o de resolución de contrato o nulidad de contrato, aplicando el Código Civil en temas de contratación pública. Es por eso que antes de hablar de ejecución del contrato, me gustaría dejar por sentado que una cosa es hablar de contratación pública, de contratos públicos, y otra cosa es hablar de contratos civiles, hablar de contratos regulados en el Código Civil, contratos nominados, contratos innominados. ¿Cuáles son las tres diferencias? Hay más, pero les pido tres diferencias. A ver, ¿quién me dice? Para el punto a los alumnos del Zoom. A ver, voy a leer el chat. Buenas noches, Maricruz, bienvenida. Orden de prelación de las normas, fin público, ya, ok. Interés social, ya, Félix, estás caliente, estás caliente. Has dicho una al menos, has dicho una. Interés público, interviene el Estado, école, María Elena se ganó su punto, ok. Tres diferencias, tres diferencias básicas, elementales, que todo abogado tiene que saber para diferenciar a ojo de buen cubero cuando te han traído un caso civil entre particulares y cuando estás ante un contrato público. Porque cuando van a venir a tu despacho, seas funcionario público, seas logístico, seas de la dependencia de la contratación pública, seas titular de la entidad, seas abogado, te van a traer el problema. Y el problema va a derivar en ejecución de contrato, obviamente de un contrato, pues. Y tú vas a tener, como buen abogado, diferenciar, ¿estoy ante un contrato civil o estoy ante un contrato público? ¿Cómo lo diferencio? De arranque, lees el encabezado y si adviertes en el encabezado del contrato que una de las partes es el Estado, es una administración pública, es una entidad del Estado, ya está oliendo a contrato público. Eso es en el encabezado nada más. O sea, si tú ves una de las partes contratista, empresa o consorcio tal, y la otra parte ministerio de salud, ya huele a contrato público. Primera característica, primera diferencia. Segunda, cuando adviertes que los fondos derivados de ese contrato son públicos, no derivan de fondos particulares. Y tercera, y la más importante, que en ese contrato hay una finalidad de interés general. Hay una finalidad de interés general. Entonces, por eso bien María señalaba en las respuestas, ¿no? ¿Cómo identifico cuáles son las características de un contrato público? Una de las partes es el Estado. Dos, hay fondos públicos. Tres, hay un interés general. Listo. ¿Hay más características? Sí. Y es por eso que el artículo 58 de la nueva ley de contratación pública, de la 32069, señala lo siguiente, ojo,
Los contratos son los regulados en la presente ley, porque estamos hablando de una ley especial. Aquí no estamos aplicando Código Civil, estamos aplicando Ley General de Contratación Pública, donde también vamos a hablar más adelante, y es una de las novedades de la nueva Ley General de Contratación Pública, los contratos colaborativos, los contratos NEC, los contratos FIDI que se utilizan para obra pública y que el legislador ha incorporado estos contratos estandarizados para destrabar de una vez las obras paralizadas que hay en nuestro país. ¿Ok? Así como pasó, por ejemplo, en los Panamericanos, que se utilizó contratos NEC. Los contratos regulados por la presente ley son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor. Es obvio. Con el fin de asumir obligaciones recíprocas, porque acuérdense que los contratos públicos tienen una prestación y una contraprestación. La prestación la va a dar el contratista, la va a dar el proveedor de bienes, servicios y obras. Estoy ante un contrato de servicio de seguridad. ¿Cuál es la prestación? Brindar servicio para la custodia del patrimonio de la administración pública. A cambio de eso, la administración pública va a dar una contraprestación, que es el pago. Entonces hablamos de prestaciones recíprocas. Lo dice el artículo 58 también de la nueva ley 32069. Cuando se trate de obras y consultorías de obras, operaciones y mantenimiento, las entidades contratantes utilizan los sistemas de entrega establecidos en el reglamento, los cuales pueden considerar la metodología de la ejecución que permite iniciar los trabajos de construcción, ¿no? Los sistemas de contratación pública, ¿no? Se va a hacer llave en mano, por ejemplo. Entonces, vamos a conversar sobre esos temas ahora. Con la ley actual es proveedor, postor, contratista. Con la ley actual, Maricruz, para hablar con propiedad, si a eso te refieres, con la ley actual, la 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, vigente aún hasta abril, hasta el 22 de abril, conocemos. Eres proveedor cuando estás en la RNP. Eres participante cuando te inscribes o te registras en un proceso de contratación. Eres proveedor, eres postor, perdón, cuando presentas tu oferta técnica y económica. Eres adjudicatario cuando te otorgan la buena pro. Eres contratista cuando firmas el contrato. Entonces tienes que ver en qué fase estás, ¿correcto? Ya, ¿qué más? Artículo 59, que era un poco lo que... De nuevo, dice. Ok, ya tomen nota, tomen nota. Para hablar con propiedad, porque a veces uno dice, el proveedor, o cuando soy participante, o cuando soy contratista, o cuando soy adjudicatario. Vamos pasito a pasito. Si tú quieres contratar con el Estado, tienes que ser proveedor. ¿Cuándo eres proveedor? Cuando estás registrado y tienes tu constancia de proveedor por el Registro Nacional de Proveedores que administra actualmente el OCE. El RNP se mantiene con la nueva ley de contrataciones, pero va a ser administrado por el OS, Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas Eficientes. Entonces, eres proveedor cuando estás en la RNP. Eres participante fidedigna cuando te registras a un proceso. Eres postor cuando presentas tu oferta técnica y económica. Eres adjudicatario cuando te otorgan la buena pro. Y eres contratista cuando firmaste un contrato, pues.
¿ok? Porque ya cuando estás en ejecución de contrato no puedes hablar de proveedor, ya eres contratista, ¿ok? Y ahora hablemos de los contratos estandarizados. Contratos estandarizados que están regulados en el artículo 59 de la 32069. De la 32069. Contratos estandarizados. Los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Por eso los modelos que se utilizan son el modelo FIDIC y el modelo de los contratos NEC, que son contratos internacionales para obra pública y que son modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector de construcción, reconocidos también por la dirección eh, dentro de la administración pública. Se va a reconocer esto no solamente ya a nivel eh, de la dependencia de la contratación pública, sino también dentro de la dirección general de cada entidad pública, dependiendo obviamente de la organización que se tenga. No es lo mismo el organigrama de una municipalidad de Quirimbiri que la de un ministerio de Economía y Finanzas. Hay que ver la organización de cada entidad. Pero estos contratos, únicamente los contratos estandarizados, se van a utilizar por y para la ejecución de obra pública. Esa es la idea para temas de obra pública. Para el caso de consultorías de obra, ejecución de obra y gestión de instalaciones, las entidades contratantes pueden utilizar contratos estandarizados de ingeniería. Ok. La ejecución de estos contratos se somete a control gubernamental. La ejecución contractual de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional se rigen por lo dispuesto en los propios contratos. Y es que el legislador, y a veces uno se pone a reflexionar sobre por qué de la ley, de la denominación de la ley de contratación con el Estado, ahora se denomina con la 32069 Ley General de Contratación Pública. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese cambio en ese título? Justamente porque el legislador quiere una ley de compra pública general, porque ya hemos hecho referencia en clases anteriores que el Estado no solamente contrata bajo el marco legal de la 32069, puede aplicar otro tipo de contratos, los contratos de gobierno a gobierno, los contratos estandarizados, los contratos ley, los contratos de obra por impuesto, los contratos, ¿qué otro tipo de contratos? Los contratos G2G, etcétera. Pero el soporte ante vacíos legales, ya sea contractuales, va a ser la 32069. Por eso el título es Ley General de Contratación Pública. Aquellos vacíos que pueden estar en un contrato estandarizado, que no han sido previstos por la propia parte, porque la regla de un contrato estandarizado es el acuerdo de las partes. Es justamente el acuerdo de ambas partes. El acuerdo va a ser ley entre las partes. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en el contrato, ya sea un contrato NEC, ya sea un contrato FIDIC, las partes no han previsto algún supuesto? ¿Qué aplico? Voy a tener que aplicar el tema de la 32069. ¿Ok? ¿Qué dice acá? En contratación menos redes de enviado. Ya. Ok. ¿Qué dicen acá? ¿Hay preguntas? Ya. Ahora, ¿cuáles van a ser las cláusulas obligatorias en la ejecución de contrato?
¿Qué cláusulas no pueden dejar de regular por ambas partes en un contrato público? Una de ellas es la garantía. La garantía de fiel cumplimiento que se exige, por ejemplo, para la ejecución del contrato. Y si es una obra pública, el Estado puede pedir al contratista mayores garantías. Y ahí lo vamos a ver más adelante. En temas de obra pública se está impulsando lo que es el fideicomiso para el tema de adelantos de pago en obra pública, ojo. Así que uno de las barreras que tenía los proveedores, los postores que ya habían ganado la buena pro, en el perfeccionamiento del contrato era que no tenían la garantía. Porque esa garantía se da mediante retención. Si eres pequeña empresa, te puedes acoger a la retención. Y si eres régimen general, te vas a tener que ceñir a la entrega de una carta fianza. Y esa carta fianza te la da entidades financieras acreditadas por la SBS. Y tú no vas a un banco como empresa que contrata con el Estado y le dices, bueno, porque tu carita es bonita, te voy a dar una carta fianza. No funciona así. Los bancos te evalúan, analizan el riesgo, te piden hipotecas, garantías reales, garantías líquidas, un poco más hipotecas hasta tu gatito, y luego te dan la carta fianza, si es que te la otorgan, ¿no? Pero ahora, para obra pública, va a entrar también la figura de los fideicomisos, que es una figura desarrollada, digamos, en el Código Civil. Así que una cláusula que no puede prescindirse al momento de elaborar el contrato, al momento del perfeccionamiento del contrato, es la cláusula de garantía. Esa es clave en un contrato público. Cláusulas obligatorias de un contrato público. Uno, garantía. Segunda, cláusula anticorrupción y antisoborno. ¿Ok? Cláusula anticorrupción y cláusula antisoborno. A veces escuchábamos algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Lima, que decía, ¿no? Yo no le puedo resolver el contrato a Odebrecht o a estas empresas porque mi contrato que yo pacté, que yo firmé como Municipalidad de Lima, no tengo una cláusula anticorrupción. No he pactado una cláusula antisoborno. Así que no le puedo resolver eso. Pero como estamos ya en la nueva ley de contratación pública, en la 32069, estas cláusulas ya son de allanamiento, artículo 60. Son cláusulas obligatorias que ya van a estar, no solamente en el contrato, sino también ya están en la ley. Así que si tú te has olvidado de tipear tu cláusula de anticorrupción, tu cláusula de antisoborno en tu contrato público, no te preocupes porque ya el artículo 60 lo va a llenar. Son cláusulas que se allanan, así tú no lo hayas pactado en tu contrato inicial. Ojo, si estamos hablando de la 32069, ¿ok? Porque son cláusulas obligatorias, cláusulas de anticorrupción. Que esto justamente el legislador lo que no quiere es que en ejecución de contrato o inclusive en la segunda fase que es la selección, se descubra, por ejemplo, que hubo un postor que le dio una coima a un alcalde, un gobernador, a un funcionario para ganar la buena pro. Que pasa mucho, que uno dice, no, bueno, tal entidad está lanzando un proceso. ¿Cómo es el negocio? En selección
contactan al funcionario responsable de la dependencia de contratación, le dicen, ok, toma tu diezmo, toma tu aceitada, toma tu cariño, toma tu torta y me vas a dar la buena pro a mí. Y cuando firmemos el contrato, también ahí viene tu cariño. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una fiscalización, hay una auditoría, hay un control concurrente, hay un control posterior de esa licitación pública, de ese concurso público, etcétera? Y se evidencia un acto de corrupción, pero ya firmó contrato. Justamente voy a activar esta cláusula de antisoborno, esta cláusula de anticorrupción para ponerle fin a ese contrato. Porque lo que no quiere el Estado es que se le pague dinero de todos los peruanos a una empresa corrupta. ¿Ok? Ese es el tema. ¿Qué dice? A ver, preguntas del aula. A ver. Soy proveedor del Estado. Me gustaría aumentar mi capacidad máxima de contratación y ampliar mi categoría, ya que la nueva contratar con el Estado solo tengo como capacidad máxima de contratar hasta 50.000. He leído Directiva 01/2020. Tengo una pregunta. Hemos realizado aumento de capital. Solo puedo registrar mis últimos contratos para ampliar la categoría aumento máximo. Ya, a ver, creo que tu pregunta va un poco lo que te evalúa los bancos para cartas fianzas, ¿no? Los bancos cuando te evalúan una carta fianza, te piden tus estados financieros, te piden todos los documentos de la empresa y ellos revisan cuál es tu capital, ¿ok? Como empresa. Y tú como has constituido tu empresa, en ese entonces pusiste pues no, 5.000 soles, ¿no? He constituido mi empresa con 5.000 soles. Y el banco dice, oye, pero ¿cómo es que tienes tus estados financieros esta cifra y tu patrimonio de la empresa solamente 5.000 soles? Y eso le causa extrañeza al banco y te pone en riesgo y no te otorga la garantía. Lo que tú tienes que hacer es el aumento de capital, pero eso ya es un tema contable y eso es un tema más que nada que lo tienes que hacer ante un notario público, obviamente de la mano con tu contador, con tu área de administración. ¿Para qué? Para que registres tus declaraciones anuales que has tenido como empresa y luego reestructures tu capital, aumentes eso en tu libro de acciones, tu libro de matrícula, quede registrado el aumento de capital de tu empresa de 5.000 soles, por ejemplo, a 50.000 soles. Ya, entonces el banco ya te evalúa con otros ojos. ¿Ok? Ahora, si tú te refieres a cómo yo acredito experiencia en un proceso de selección, esa es otra cosa. Porque a veces eh, pasa de que te vas a presentar un concurso público, una licitación pública, y de pronto tú lees las bases y te dice experiencia, criterios de calificación, experiencia. El postor debe acreditar experiencia en el rubro con contratos iguales al monto de 5 millones de soles, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿cómo voy a acreditar 5 millones de soles si mis ventas pues llegan a 50.000 soles? Entonces ya estoy descalificado porque así me presente, no llego a 5 millones. Entonces ahí te conviene hacer un consorcio, ¿ok? O también el tema de presentarte a procesos de menor cuantía, de adjudicación simplificada, órdenes de servicio. Empieza de menos a más, ¿correcto? Gana experiencia, porque el Estado también pues califica el tema de cuánta experiencia tienes en el rubro.
Eso es en el tema de servicios, en obras. Porque, perdón, en bienes, en servicios. Porque en obras, si es una obra de 500.000 millones de soles, te van a pedir así, experiencia similar de 25, de 20 millones, de 30 millones, de 50 millones en facturación. Entonces tú puedes acreditar experiencia con contratos, con su respectiva conformidad, con órdenes de servicio, con su respectiva conformidad o con facturas debidamente canceladas. ¿Ok? Ese es el tema. Ya. Regresemos al artículo 60 del capítulo 3, ejecución del contrato de la 32069. Otra de las cláusulas obligatorias es solución de controversia. Solución de controversia. Esa es una cláusula obligatoria. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de controversia en la ley 32069? 3. Conciliación, arbitraje y junta de prevención de resolución de disputas. Solución de controversias. Entonces, en tu convenio arbitral, en tu cláusula de solución de controversias, tienes que señalar efectivamente esto. Me olvidé de tipear la cláusula de solución de controversia en el marco de la 32069. Hago la pregunta, a ver si están despiertos. Si me olvidé de tipear la cláusula de solución de controversias en la nueva ley 32069, ¿eso significa que me voy a ir al Poder Judicial a solucionar mis controversias? ¿O igual o me puedo ir al arbitraje? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los leo chat. A ver qué dicen. Igual se puede ir al tema de controversias. ¿Cuál pues, Milagros? Igual se puede ir a arbitraje, conciliación y arbitraje. O sea, si en mi contrato público no existe la cláusula de solución de controversias, ustedes me están diciendo que igual me puedo ir a un arbitraje, no que se necesite un convenio arbitral pactado en tu contrato para irme a un arbitraje. ¿Qué pasa si me olvidé de tipear en mi contrato público en el marco de la 32069 la cláusula de solución de controversias? ¿Eso significa que me voy al Poder Judicial o igual me voy a arbitraje? Arbitraje, conciliación, no arbitraje, dice. Poder Judicial, dice, porque no está en la nueva ley. ¿Qué? Poder Judicial, no. Ah, Poder Judicial, no. Ok, ya. La respuesta es que no. La respuesta es que no te puedes ir al Poder Judicial, porque el artículo 60 de la 32069 establece que son cláusulas obligatorias la de garantía, anticorrupción, 3, solución de controversias. ¿Y cuáles son las soluciones de controversias? Conciliación, arbitraje, junta de prevención de resolución de disputas. Así que por más que tú te hayas olvidado de tipear, de pactar tu cláusula de solución de controversias, tu convenio arbitral, no te preocupes, porque eso ya está en la ley, artículo 60. Así que no te puedes ir al Poder Judicial, te vas a ir, ¿correcto? A una conciliación o a un arbitraje. Si es una obra pública, dependiendo de la controversia, te puedes ir a una junta de resolución de disputas. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Sí estamos claros, profe, pero cuando vas a arbitraje te piden cláusula. Claro, es que justamente cuando hablamos de contratación pública fidedigna, cuando hablamos de contratación pública, ya el convenio arbitral ya forma parte de una cláusula de allanamiento. No solamente lo dice el artículo 60, sino también el reglamento de la nueva Ley General de Contratación Pública. Así que por ahí no hay problema. ¿Qué otra cláusula es obligatoria en los contratos públicos en el marco de la 32069? La cláusula de resolución de contrato por incumplimiento. ¿Ok? No es lo mismo las causales de resolución de contrato establecidas en el Código Civil que las causales de resolución de contrato que están en el marco de la ley 32069. Recuerden, una lección de la clase. Únicamente tú puedes resolver un contrato público en el marco de la 32069 bajo las causales expresas en la ley. Vuelvo a repetir. Únicamente tú puedes resolver un contrato bajo las causales expresas y reguladas en la ley 32069. No es que yo soy entidad y en mis bases definitivas o en mi contrato yo puse una nueva causal. O sea, he creado yo en mis bases o en mi contrato para esta licitación pública o para este contrato una nueva causal. Eso es ilegal. Eso va en contra del principio de legalidad. Tú solamente resuelves un contrato por las causales expresas de la ley, no por las que tú creas conveniente. Me ha pasado, tuve un caso una vez donde en un contrato, y esto era en el marco de la ley 30.22.5, ley vigente, donde las bases señalaban, ¿no? Será causal de resolución de contrato que no pagues los beneficios sociolaborales del personal clave. Eso es lo que había puesto la entidad, ¿ah? Era un hospital público. Será una causal de resolución de contrato que no le pagues oportunamente los beneficios laborales de tu personal clave. Pregunto, ¿esa causal está regulada en la ley de contrataciones? ¿O fue regulado, fue un invento de ese hospital público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay esa causal en la ley de contrataciones? ¿Podría resolver aplicando esa causal? No hay nada de eso. Ok, no hay nada de eso. No, no es causal para resolución. Ojo, ok, no es una causal. Entonces, en ese caso que yo les comento, esa entidad le resolvió al contratista aplicando esa causal que había inventado, que había regulado en sus bases la entidad. ¿Qué creen que pasó? Le resolvió el contrato, el contratista inició un arbitraje y en una de su pretensión principal le pidió al tribunal arbitral declara la nulidad o ineficacia o invalidez de esa resolución del contrato realizada por la entidad mediante resolución directoral número tal de fecha tal, comunicada mediante carta notarial. ¿Qué creen que hizo el tribunal arbitral? Declaró fundada esa pretensión, declaró fundada esa demanda. ¿Por qué? Porque justamente eh, esa no era una causal para resolver el contrato. Me preguntan acá, ¿pero podría ser considerado como otras penalidades? Claro, en otras penalidades tú tienes carta abierta como entidad. El legislador, esto lo vamos a ver más adelante igual, ha establecido penalidad por mora y otras penalidades.
Penalidad por mora por los retrasos injustificados que pueden haber en la ejecución de contrato. Y otras penalidades, justamente cuando tú quieres, como administración pública, tipificar nuevas conductas, obviamente que guarden relación con el objeto del contrato, que sean razonables, proporcionales, que sigan un procedimiento previo, etcétera, donde tú, por ejemplo, puedas penalizar si no el contratista no acredita el pago de las gratificaciones de manera oportuna, entonces va a ser materia de una penalidad del 2% de una UIT. ¿Puedo hacer eso en otras penalidades? Sí, puedes hacerlo. Pero ojo, siguiendo las reglas que te establece el reglamento. No te olvides. Hay, gestión de riesgos es la última cláusula obligatoria. Esto es nuevo. Esto es nuevo. En la 32069, una cláusula obligatoria que se ha estipulado es la gestión de riesgos, ¿no? ¿Quién va a asumir el riesgo? No solamente el riesgo ahora se va a hacer para el contratista, se va a buscar un equilibrio económico del contrato. Los riesgos se tienen que evaluar y se tienen que gestionar para que ambas partes las asuman. Y esto con énfasis en obra pública. Así que ya no se va a usar el se hace, no, con la nueva ley se va a utilizar el Pledicop. Ya. Ahora, un poco para ir profundizando los temas que estábamos hablando. Artículo 61, que era lo que estábamos viendo uno por uno, el tema de las garantías, ¿no? Ya hemos hablado de el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado a través de mecanismos establecidos en la presente ley. ¿Cuáles son esas garantías establecidas en la 32069 que van a ser desarrolladas en la ejecución de un contrato? El fideicomiso, constituido tanto para el adelanto de pago como para el fiel cumplimiento del contrato. Se va a dar el fideicomiso y ya no solamente como una facultad de la administración pública, sino ya va a ser una obligación que va a partir a través de la 32069, que va a ser un salvavidas para el contratista. Porque hoy día los contratistas se enfrentan a un tema que los bancos o las entidades financieras no le quieren dar garantías. Y si le quieren dar garantías, quieren respaldar el proyecto, los bancos te están pidiendo garantías reales, garantías líquidas y te están pidiendo que desembolses el 100%. Ejemplo, una garantía del fiel cumplimiento. Es un contrato de 1.000.000 de soles. La ley te dice, la garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato. Si es 1.000.000 de soles, el 10% será 100.000. Entonces, necesitas una garantía de fiel cumplimiento por 100.000 soles. Y tú le dices, banco, dame el papelito, dame esa carta fianza de la garantía de los 100.000 soles. El banco te va a decir, si quieres que te dé el papelito, tienes que darme una garantía líquida de los 100.000 soles, ¿no? Pero tú dices, ¿cuál es el negocio? Porque el negocio es que tú le des una garantía tal vez del 20%, del 10%, del 15% a un banco, ¿no? O a veces el banco te pide hipotecas. Entonces, las empresas se ven condicionadas a eso. Y un salvavidas en la nueva ley es la figura del fideicomiso. ¿Correcto? Para que tú puedas garantizar el proyecto. La carta fianza financiera otorgada por la garantía de adelanto de pago, ¿no? La carta fianza financiera, esto se utiliza más en obra pública, cuando quieres un adelanto de obra. ¿Cuál es el tema de adelanto de obra? Señor, ya gané, voy a construir el colegio, pero uno se pregunta, ¿y con qué plata construye el colegio el contratista? Sí, ok, ya ganó la buena pro, ya se le consintió, ya firmó el contrato, ¿y con qué plata, si todavía no le paga nada, la entidad va a construir ese hospital?
le va a pedir un adelanto. Pero claro, lo que pasaba era que antes le daban el adelanto y el contratista fugaba, desaparecía. La obra paralizada, nadie sabía quién cobrar. Esa empresa se esfumaba. Entonces, ahora los adelantos se dan previa garantía. Una carta fianza financiera, donde una entidad respalde ese proyecto. Si por A o B el contratista se va, lo que va a pasar ahora es que la entidad financiera que ha otorgado esa carta fianza financiera asuma ese pago. ¿Ok? Es por eso que las entidades financieras la piensan, te evalúan si te van a dar una carta fianza. No es que tú vas y le dices, soy contratista, facturo tanto, o he ganado un proyecto de tantos millones, así que dame mi carta fianza. No funciona así. En el sector financiero, las entidades bancarias no te dan cartas fianzas porque tu carita es bonita. Pasas una evaluación, un escrutinio de tus estados financieros. No solamente de la empresa, de los accionistas, etcétera. El contrato de seguro es otra garantía que está regulado en el artículo 61 de la 32069. De fiel cumplimiento del contrato. La retención de pago. Este beneficio se da únicamente si eres pequeña empresa, ¿no? Y si eres consorcio, ambas empresas consorciadas tendrían que ser pequeñas empresas para que se acojan a la figura de la retención. ¿Cómo funciona la figura de la retención? Ejemplo, firmaste un contrato por 1.000.000 de soles, eres pequeña empresa, ya no vas a presentar tu carta fianza para la firma del contrato, sino presentas una declaración jurada y solicitas la retención en tu facturación. La regla es que sean prestaciones periódicas, que seas pequeña empresa, que te hayas acogido y solicitado esta retención. Entonces, el descuento lo que va a hacer la entidad al momento de pagarte te va a descontar en armadas, que pueden llegar a 6 armadas, esa retención. Si es 1.000.000 de soles, la garantía es 100.000 y tú tienes que, se te va a descontar ese 10% en armadas. Si tu factura era de 200.000, de manera proporcional se te va a ir descontando tal vez cada mes 30.000 soles, ejemplo, hasta que llegues al 10%. Esa es la figura de retención de pago como garantía. Las entidades contratantes aceptan el fideicomiso a propuesta del proveedor. ¿Ya? Ahora, esta palabra de proveedor en la nueva ley debería ser pues el contratista, ¿no? El proveedor ya, bueno, se entiende que la lógica en esta nueva ley es ya un poco no utilizar mucho los términos que habíamos comentado, pero la palabra correcta sería contratista, porque estamos en ejecución de contrato. O bueno, si lo va a utilizar antes o lo va a solicitar la garantía acogiéndose a la figura del fideicomiso, podemos hablar del postor en todo caso, o el adjudicatario. Pero aquí el artículo 61 señala, las entidades contratantes aceptan el fideicomiso a propuesta del proveedor. En el caso de la retención de pago a propuesta del proveedor de acuerdo a la cuantía de la contratación. Así que esto va a ser una solicitud que tiene que partir por parte del proveedor, por parte del contratista. En el tema de las empresas que emitan cartas fianzas financieras, tienen que estar supervisadas bajo la SBS en ejecución de contrato. ¿Qué más? Que no hemos tocado supervisión de la ejecución contractual. Ya. ¿Qué otra figura importante se ha establecido en la ejecución de un contrato en materia de la nueva ley de contratación, la Ley General 32069? La figura de la supervisión de la ejecución del contrato. Artículo 62. ¿Qué nos dice el artículo 62 de la nueva Ley 32069? Cuando la supervisión sea contratada con terceros,
el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación del supervisor y debe comprender como mínimo hasta la recepción de la obra. Es decir, el supervisor de la obra tiene que tener un contrato también hasta la conclusión de la obra, hasta la liquidación de ese contrato, hasta la recepción de la obra. Así que cuando tú, entidad pública, vas a contratar al tercero, al supervisor de obra, tienes que hacerle su contrato hasta que el proyectado de lo que va a durar la obra pública, hasta que se recepcione la obra o hasta que se concluya esa obra. Durante el periodo de supervisión, el inspector o el supervisor deben informar a la entidad contratante sobre todos los actos que pueda poner en riesgo la correcta ejecución. Ahí vienen los cuadernos de obra. Las disposiciones previstas en los novedades no son aplicables para los contratos estandarizados. ¿Por qué no son aplicados el tema de supervisión en la ejecución del contrato en los contratos NEC, en los contratos FIC? Por la sencilla razón que estos contratos estandarizados siguen otras reglas de juego. Y esas otras reglas de juego ya lo han establecido los contratos FIDI, que son libros internacionales de ingeniería, de construcción, que tienen estándares internacionales, el libro rojo, el libro azul, el libro de plata, bla, 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 que son estándares internacionales que ya definen las reglas de juego. Por eso hablar de contratos estandarizados tienen otra lógica. Y en esos contratos estandarizados de FIDIC, de NEC, de manera supletoria, se va a utilizar o se va a aplicar la Ley General de Contratación Pública. Esa es la idea en los contratos estandarizados. Ojo. ¿Qué dice? El supervisor de obra puede ser, no, tienes que ver, ya lo hemos visto en sesiones anteriores, los impedimentos que son muy minuciosos ahora en la nueva ley de contratación pública. Ahora prácticamente con la nueva ley de contrataciones públicas, la 32069 es mucho más rigurosa en el tema de vinculación de los funcionarios que trabajan en una entidad con los familiares, hasta un segundo grado de consanguinidad. Cuidado con eso. Ya no está en el artículo 11, está, si no me equivoco, en el artículo 30, impedimentos para contratar con el Estado. Así que, no, ahí no se va a poder. Porque hay un conflicto de intereses. El regidor y el hijo del regidor son parientes. ¿Ok? Impedimentos para contratar con el Estado. ¿Qué más? ¿Se puede modificar un contrato público? ¿Qué dicen ustedes? A ver el chat. ¿Qué dicen ustedes si están despiertos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede modificar un contrato público? ¿No se puede modificar un contrato público? ¿Cuáles son las causales para modificar un contrato? A ver qué dicen. ¿Se puede modificar o no un contrato público? Sí se puede modificar, sí se puede. Muy bien. Sí se puede, pero ojo, en contratación pública, en un contrato público, la regla no es que se modifique el contrato. Es la excepción. ¿Por qué? Porque yo ya he planificado, he pasado por actuaciones preparatorias, he pasado por selección y finalmente tengo mi producto que es el contrato. No es la regla modificar, porque ya todo lo has previsto, lo has planificado
y todo está en el contrato. Es por eso que no es la regla la modificación, es una excepción. Y es por eso que el artículo 63 de la 32069 nos habla de supuestos, de causales, de cláusulas cerradas para modificar un contrato público en el marco de la 32069. ¿Cuál es? Ejecución de prestaciones adicionales, que no debería pasar prestaciones adicionales. ¿Por qué hay adendas en un contrato? ¿Por qué hay prestaciones adicionales? ¿No has sabido planificar bien? Si estamos en un contrato de limpieza, has contratado a 20 personas de limpieza. ¿Por qué luego haces un contrato adicional a 5 puestos más de personal de limpieza? ¿No has sabido planificar? ¿Esto no lo has tenido que ver en la primera fase de la contratación? ¿No sabes determinar bien tus necesidades? ¿No sabes si son personal clave 50 o 20 o 100? Entonces, has hecho un adicional porque algo no has previsto dentro de las 2 primeras fases de la contratación pública. Entonces, pese a eso, el legislador le suelta un salvavidas a la entidad. Le dice, oye, si se te ha pasado algo, puedes modificar el contrato, ¿ok? Por prestaciones adicionales, que a veces pueden estar justificadas, ¿correcto? Hay prestaciones adicionales que pueden estar justificadas en la ejecución de ese contrato, así que se pueden dar. Por reducción de prestaciones, lo que pasó en pandemia. En pandemia, ¿de qué hacíamos? ¿Estábamos en la calle o en la casa? ¿Qué hacíamos en pandemia? ¿Estábamos en la casa o en la calle? Estábamos en la casa, ¿no? Entonces, el funcionario decía, a ver, si necesito un servicio de seguridad y ya todos estamos en casa, quédate en casa, ¿no? ¿Para qué necesito 50 vigilantes? Simplemente necesito 10 vigilantes. Reducción de 50 vigilantes a 10 vigilantes, modificando el contrato. Reducción de prestaciones. ¿Qué otra causal? La autorización de ampliaciones de plazo, que esto es un salvavidas en temas de obra pública. Autorización de ampliaciones de plazo. Porque claro, la figura de solicitud de ampliación de plazo en tema de obra pública era algo recurrente, ¿no? Porque uno le pedía, señor entidad, funcionario público, titular de la entidad, solicito ampliación de plazo, porque hubo el fenómeno del niño, ¿no? O hubo lluvias, entonces yo no voy a llegar a la primera entrega que es hasta fin de mes, porque no para de llover. Solicito ampliación de plazo. Eso obviamente, previa evaluación, ¿no? De la entidad, justificación, etcétera, tenía que haber una modificación al contrato, porque el calendario de entrega ya no iba a ser el inicial. Así que ahora en la nueva ley, artículo 63, es una causal también modificación de un contrato por la autorización de ampliación de plazo. Ojo, se va a dar la modificación siempre y cuando, condicionante, la entidad te apruebe, te autorice la modificación de ese contrato. Si no, no podemos hablar de modificación de contrato, tiene que haber autorización. Otra causal, la modificación de hecho sobreveniente a la suscripción del contrato no imputable a las partes, según las condiciones que establece el reglamento, ¿no? Hechos sobrevenientes, ¿correcto? Que están después del contrato, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al reglamento. Otros contemplados en el reglamento, que ojo, para los que no saben todavía, ya se ha publicado el reglamento de la nueva ley de contratación pública. Eso ya lo hemos tocado. Como novedad, ¿cuándo lo tocamos? La sesión anterior, ¿no?
y ya está publicada en su aula virtual, está publicada el reglamento para los que no saben todavía, ya ha sido publicado en el peruano. ¿Qué hora es, ah? Se me va la hora. ¿Qué hora es? ¿Cuándo se publicó? O sea, se suspende el plazo de ejecución del plazo. Es de parte de la entidad. La modificación debe ser solicitada. Tiene que ser solicitada por el contratista. Claro. Si la entidad suspende el plazo de ejecución, claro, es el contratista que tiene que, a solicitud del contratista se tiene que reiniciar, ¿no? Pero dependiendo por qué causal, si tuvieras algún caso más específico, por qué se suspendió, habría que ver, ¿no? En pandemia hubo varias suspensiones a los contratos de obra, porque te decían, quédate en casa, nadie quería salir a construir, tenías que suspender. Firmaban el tema, se suspende hasta tal fecha, ¿no? Y a veces en esos temas ya las propias partes definían hasta cuándo se iba a suspender la ejecución de la obra pública y cuándo iba a ser activada. Pero pese a que había esas adendas de suspensión de obra, el contratista decía, ya, voy a reactivar, pero no hay un tema de tu inspector de obra o tu supervisor. No está todavía. Entonces, ¿cómo yo voy a reactivar la ejecución si no hay un supervisor? Entonces ahí hay esos detalles. Habría que analizar cada caso en concreto. Hay algunas partes que ya lo han previsto en la modificación del contrato y con eso ya quedaría el tema de definido el plazo.